grabando. Entonces, cuando yo estoy pasando lista, no estoy grabando para que esa parte no quede grabada. Cuando pase algún video, a no ser que sean videos míos, probablemente, entonces voy a cortar también la grabación, porque hemos tenido problemas con los dueños de los videos y con como están, todos esos videos son de YouTube. Entonces, ellos tienen una forma de trabajar que es cada vez que uno hace un clic encima de un icono de un video, pasa algo especial con la persona que ha hecho, que ha presentado ese video. Entonces, si yo grabo a medida que voy grabando la clase, grabo también el video, resulta que hay un montón de gente, todos ustedes, que van a ver el video sin hacer clic en el iconito. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando estemos pasando el icono, yo lo voy a ir discutiendo, pero no lo voy a grabar. Solamente va a estar a disposición de ustedes el link, de manera que cuando ustedes estén refrescando la clase, puedan volver a entrar a YouTube y ver los videos que les convenga. Entonces dice, es cada vez más frecuente ver ingenieros formados en los más diversos lugares trabajando lejos de su lugar de origen y lejos de donde han estudiado también. Países desarrollados elaborando planes que incluyen el reclutamiento de personal técnico formado fuera de sus fronteras y personal trabajando a distancia para empresas en la otra mitad del mundo. Entonces, todo eso se ha internacionalizado. Ya no es cada país para sí mismo, y el hecho también de que resulta que las fábricas, hay fábricas sobre todo en algunos rubros, por ejemplo, el de automovilístico o el de vehículos a motor, que son empresas muy grandes y que entonces necesitan trabajar de esa manera. No pueden trabajar de la forma antigua porque sería prácticamente imposible. Después vamos a entrar un poquito más en eso. Y dice, uno de los campos del trabajo del ingeniero industrial es la operación de talleres de fabricación metalmecánica. A muchos de ustedes les va a tocar. No hay fábricas grandes, pero hay talleres de fabricación. Hay algunos de esos que son que trabajan solamente para clientes, o sea, son clientes que tienen fábricas y que los equipos que ellos usan sufren cierto desgaste con el tiempo. Entonces, esos talleres metalmecánicos les reacondicionan las piezas. Entonces, no hacen un trabajo genérico para 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 un cliente, digamos, desconocido, sino que siempre son clientes que ya tienes relaciones con ellos. Entonces, son más bien tornerías metalmecánicas. Dice, por lo cual su formación destina para el ingeniero industrial destina algunas horas al conocimiento básico de la tecnología mecánica. El presente texto está por ello pensado como apoyo a la enseñanza de la asignatura más que como un manual, ¿no? O sea que a mí lo que me interesa sirve como un manual, pero más que eso me interesa a mí que ustedes puedan entender bien la materia. Y dice que está lejos de ser un manual verdadero, buscando hacer más comprensible y agradable el tema para estudiantes que por lo general han tenido muy poco contacto con talleres y fábricas del rubro metalmecánico. La mayoría de ustedes probablemente solo de paso han pasado por algún lugar en que han visto un tornito trabajando, pero no han estado nunca ni entrado ni saben cómo trabaja. Entonces dice, por eso mismo también se incluye como parte del curso un laboratorio que es un taller de prácticas. Siendo muchos los temas importantes y escaso el tiempo disponible, se han abordado solamente algunos de ellos, probablemente con desigual profundidad. Se ha tratado también de incluir, además de lo clásico, una introducción corta a la fabricación CN, con computación. Por ejemplo, en el ejemplo del torno. Eso lo vamos a desarrollar más tarde dentro de la materia, dándole así un poco más de actualidad al contenido de nuestro curso. Entonces, es para que ustedes
Esto lo puedan leer con calma y vean qué es lo que les parece interesante de lo que contiene el texto. El índice de nuestro libro, Tecnología Mecánica, un primer capítulo se llama Metrología y se refiere al estudio de las unidades y de los instrumentos que sirven para medir, y eso se llama entonces la metrología. Muy importante dentro de la fabricación, porque no solamente tenemos que indicar el tamaño que tiene que tener una pieza o un conjunto, sino que tenemos que ser capaces de medir el tamaño que realmente tiene. Entonces, primero, en este primer capítulo, vamos a pasar primero por las unidades de medición, y después vamos a pasar a ver los distintos instrumentos, tanto de medición como de calibración. Vamos a ver de qué se trata, y son los que se utilizan normalmente en los talleres. Nos hemos extendido también un poco, es decir, que no solamente vamos a medir dimensiones, sino que también vamos a medir dureza, vamos a ver los instrumentos que se utilizan para medir dureza, los durómetros, y también vamos a ver algunos otros que no necesariamente la rugosidad. Rugosidad y dureza son dos temas que también están introducidos dentro de lo que son la primera parte, la metrología, porque la calidad de fabricación tiene relación directa tanto con la rugosidad que tiene la superficie de las piezas como con su dureza. Entonces, se van a ver como parte del primer capítulo. El segundo capítulo, ajustes y tolerancias, son las normas. Entonces, para poder cambiar la forma de fabricar de la manera artesanal a la manera en serie, se han tenido que hacer normas también para fabricar y para definir qué es lo igual, lo que hacen las piezas que sean intercambiables. Entonces, este segundo capítulo trata de los asientos, de los ajustes y tolerancias para definir qué cosas lo indispensable en que hacen las piezas que sean intercambiables, y que por tanto digamos, es el corazón del sistema de fabricación en serie. El capítulo 3 tiene que ver ya con las máquinas herramienta, o sea que en primer lugar hemos visto la metrología con los instrumentos para medir. Un segundo capítulo hemos visto las normas de fabricación, y un tercer capítulo vamos a ver las máquinas con las que se fabrica en el taller metalmecánico. Primero, una pasada general por todas las máquinas, que son muy numerosas, y después en especial nos vamos a especializar en el torno paralelo. Entonces, capítulo 3 son máquinas de herramienta, y en especial el torno paralelo. El último capítulo es el control numérico, CNC, maquinaria de control numérico, y lo que vamos a aprender en este capítulo es cómo se puede programar un torno de control numérico. Esos son ya máquinas de herramienta que no se pueden manejar moviendo las palancas con la mano, sino que tienen que manejarse a través de una computadora. Entonces vamos a aprender el torno. Resulta ser muy sencillo y resulta ser muy apropiado para que nosotros comencemos a saber qué es lo que es la fabricación por control numérico, ¿no? Porque los movimientos que tienen tanto la pieza como la herramienta son sencillos. No son como otras máquinas que tienen movimientos en 3 dimensiones. El torno solamente tiene en un plano. Bien, ese sería entonces el contenido del texto. Al final del texto hay unas tablas de 10 romano a 23, que son tablas para manejar, para calcular diferencias de referencia. Las vamos a ver también en el curso. Y al final está la bibliografía, algunos textos que sirven para apoyarse también en la enseñanza. Tecnología mecánica e introducción.
Dice, desde la conversión del curso en una asignatura virtual difundida por Internet, textos paralelos como este se hacen las veces de las clases presenciales de la asignatura original. Entonces, ¿qué pasó con...? Yo originalmente hacía las clases en el cuarto piso, bueno, tenía dos lugares para hacer, y el gran problema de mí fue siempre el hecho de que yo siempre he necesitado muchos videos para trabajar y que siempre he tenido muchos alumnos y tengo además el problema de que tengo una voz muy poco audible. De manera que para mí siempre fue un problema, siempre estuve preocupado de llevarme un amplificador para mi voz y llevar yo mismo mi propia máquina para presentar las transparencias, los videos, pero lamentablemente en la universidad tenemos el problema de que primero las salas son muy poco audibles, de manera que les hace falta un sistema de audición, como es el caso del Zoom. En el caso del Zoom, cada uno de ustedes me tiene frente a ustedes, de manera que puede oír exactamente de qué se trata lo que yo estoy hablando. Y en segundo lugar, cuando se trata ya de una cierta cantidad de alumnos, unas 5 o 6 filas, ya la octava, la novena, ya no están en el curso, están haciendo otras cosas. Y finalmente el hecho de que no hay internet dentro de la universidad, de manera que los videos que yo tengo y que presento no los podía pasar y me los tenía que copiar en un disco duro, lo cual es a veces imposible. Y o a veces está prohibido. Entonces, por eso yo he preferido desde el momento en que tuvimos que dejar las clases presenciales, entonces todas las clases que yo tenía, lo que yo decía durante la clase, lo he escrito y he hecho entonces un texto paralelo que para mí se llama un cuadernillo. Entonces, para el aprendizaje de ustedes, tenemos el texto, que vamos a ver enseguida. El texto es este que está por aquí, capítulo 1, entonces vamos a seguir por ahí. Y lo que estamos viendo ahora es uno de los cuadernillos. Cuadernillo T2101, dice la versión 5. ¿Por qué? Porque los hice muy rápido y los he tenido que ir corrigiendo varias veces. Pero entonces yo estos cuadernillos se los voy a poner en el chat para que cada uno los pueda copiar, los pueda subir a su máquina y los pueda mirar. Y fuera de eso, entonces, tenemos para la enseñanza la grabación de las clases que se hacen en lo posible siempre. Ahorita, por ejemplo, estamos grabando la clase de manera que ustedes van a poder, después de una media hora, yo ya les pongo la grabación en el chat. Tenemos también el sistema de plataforma de la universidad. En la plataforma hay una asignatura que se llama Tecnología Mecánica y ahí voy a dejar también todas estas cosas. De manera que, porque el problema del chat, del WhatsApp, es que las cosas van quedando atrás y cada vez más atrás. O sea que los que no sacaron a tiempo ya tienen que buscar muy atrás. Los que entran tarde a la asignatura no tienen lo que se pasó antes, etcétera. Entonces, en la plataforma de la universidad presencial, ahí pueden también entrar y sacar estos mismos temas. Lo único que no está es el texto guía. Texto guía el que lo quiere tener, lo tiene que comprar. La asignatura Tecnología Mecánica, dice, se ocupa de estudiar las actividades que se realizan en los talleres metalmecánicos como parte, esto se lo estudia como parte de la formación de un ingeniero industrial, de manera que los conocimientos adquiridos les puedan permitir o les permitan adaptarse fácilmente a la realidad industrial en el ejercicio de su profesión, inclusive para trabajar en un taller mecánico, metalmecánico o en una fábrica de productos metalmecánicos. No van a ser pocos de ustedes los que les toque trabajar en una fábrica de ese tipo o en un taller grande. Entonces pueden trabajar, por ejemplo, como jefes de taller, como viendo calidad, pueden tener varias ocupaciones dentro de un taller mecánico
Y entonces esta asignatura les sirve como una buena introducción a ese trabajo. La diferencia entre un taller, aquí hablamos de un taller mecánico y hablamos de una fábrica de productos metalmecánicos. ¿Cuál sería la diferencia entre un taller y una fábrica? Un taller, dice, fabrica partes y piezas, pero a pedido. Y en todo caso, se hace lotes muy pequeños de productos, 2 piezas, 5 piezas iguales. ¿Para quién las hace? Las hace para un cliente que tiene una fábrica. Por ejemplo, el cliente produce, qué sé yo, trabaja en la industria de la construcción y entonces tiene algunas máquinas que las usan para ese propósito y que sin embargo se le van acabando, se van desgastando con el uso. Entonces, de cuando en vez hay que reconstruir las partes desgastadas o las partes que se hayan quebrado en el trabajo. Y eso para todo tipo de maquinaria y equipo. Un ejemplo es una cosechadora de bolsas de una fábrica o parte de una pala mecánica de una excavadora o una cosechadora, etc. Entonces, ¿qué hacen los talleres? Reconstruyen las partes que están gastadas. Si están demasiado gastadas, entonces fabrican una igual. Entonces, fabrican una igual y eso no es la fabricación en serie. La fábrica de productos metalmecánicos, en cambio, puede tener productos propios. Por ejemplo, aquí he puesto cosas sencillas, ¿no? Puede fabricar, por ejemplo, carritos para transportar garrafas, o puede fabricar carritos para transportar maletas, o carritos de supermercado, o puede fabricar licuadoras, o cualquier otro tipo de electrodomésticos que pueden ser de su propia marca o puede ser para un tercero. Entonces, y eso sería una fábrica de productos metalmecánicos. La existencia de una finalidad específica permanente se expresa sobre todo en la forma en que ubican en su layout, cómo colocan las máquinas en el espacio físico. Esto quiere decir, por ejemplo, la existencia de una finalidad específica permanente, quiere decir lo que ellos siempre fabrican. Por ejemplo, ellos siempre hacen mezcladoras, unas pequeñas mezcladoras de cemento, no son las grandes que vienen en un camión, sino que es una que se puede arrastrar como si fuera se arrastra, un auto la arrastra y eso es pequeña, digamos, para 1 o 2 bolsas de cemento y se las pone, tiene un botón eléctrico y se las hace girar. Entonces, ese, por ejemplo, puede ser un producto que una de estas fábricas venda siempre. Siempre vende ese tipo de mezcladoras para el cemento. Entonces, esa es una finalidad específica permanente. El hecho de que todo el tiempo está fabricando los mismos productos. ¿Y eso cómo se expresa en la disposición de sus máquinas? Dice, eso se expresa sobre todo en la colocación de las máquinas en el espacio físico. Normalmente se las coloca siguiendo el proceso de fabricación de sus productos. ¿De qué se trata? Por ejemplo, se trata de que las piezas que se van fabricando para el producto tienen una secuencia lógica. Primero se cortan, después se hace esto, después se hace el otro. Entonces, se trata de que dentro de la fábrica el transporte sea lo mínimo posible, ¿no? Entonces, una máquina estará justo detrás de la otra para que cuando termine de trabajar la una pueda pasar inmediatamente la otra, prácticamente sin tener que transportarse de un lugar a otro. Entonces, los productos, la disposición de las máquinas en el espacio físico va a estar hecha normalmente siguiendo el proceso de fabricación de los productos. Pero por otra parte, el taller no ubica así a sus máquinas, sino que las suele ubicar por tipos de máquinas. Por ejemplo, en una zona del taller pone entornos, en otra zona pone fresadoras, en otra zona pone cepilladoras, etcétera. O sea que están ubicadas más bien
por tipos de máquinas y no por una secuencia de operaciones. La fábrica de productos metalmecánicos pondría las máquinas una detrás de otra formando una línea o líneas paralelas, de manera que el flujo de la materia prima en proceso sea ordenado, corto y lógico, hasta terminar en el producto acabado. Para lograr una buena asimilación de los contenidos de la asignatura, que trata sobre la tecnología aplicada, se ha añadido a la parte teórica una parte práctica consistente en 3 talleres relacionados, en los que los estudiantes participan en grupos de 5 o 6 alumnos y que deben ser aprobados para aprobar la materia. De ser posible, primero los talleres y luego la teoría. Para que ustedes puedan entender bien la teoría, sería mejor que primero hayan pasado los talleres. En todos los talleres se trata de trabajo en grupo, aprendizaje y práctica. Todos deben practicar apoyándose, ayudándose unos a otros para lograr las habilidades requeridas. Sin embargo, las evaluaciones son individuales. Todo el mundo tiene que saber hacer, por ejemplo, un cordón de soldadura. Las mujeres tampoco se libran de eso. Hay muchas egresadas, no egresadas, sino que ya ingenieras industriales que han entrado a trabajar asegurando al señor que les hacía la entrevista que ellas sabían soldar y que en cualquier instante podían hacer un cordón de soldadura o podían fabricar algún producto soldado, ¿no? O sea que esto de verdad sirve para que ustedes le pierdan el miedo y para que sean capaces también de hacer cosas por su cuenta. Y a nosotros nos sirve para la comprensión apropiada del curso. Entonces son talleres de trabajo en grupo, 5 o 6 personas por grupo. En el primer taller es el taller de motores. Se arma y desarma un motor de combustión interna que ya no está en servicio, o sea, un motor viejito. En el taller hay que aprender a trabajar en grupo, el uso y el nombre de las llaves para aflojar y para apretar las piezas, esto también hay que aprenderlo, el nombre de todas las partes del motor, la función que cumplen, los ciclos de un motor de 4 tiempos y de 4 cilindros, cuál enciende primero, cuál enciende segundo, qué hace después mientras el uno está encendiendo, qué hace el otro cilindro. Entonces todo eso lo aprenden con su instructor. En este taller deben aprender además a usar diversos instrumentos de medición y calibración habituales en un taller de motores para medir y calibrar el desgaste de los componentes y demás piezas. O sea que nosotros vamos a usar el taller de motores, además de para que ustedes se puedan, digamos, corrientear y ver en qué consiste, cómo funciona un motor, pero nos interesa a nosotros que aprendan a manejar instrumentos de medición y de calibración. Todos los que se usen con los instructores allá. Entonces, eso va a ser, porque si no, ¿dónde van a aprender ustedes? Yo les voy a mostrar cómo es un instrumento, cómo se mide con un instrumento, pero si ustedes no practican, difícilmente van a saber realmente cómo es la medición usando ese instrumento. Igual lo mismo con la calibración. En un taller de motores para medir y calibrar el desgaste. Entonces, lo que se va a medir en esos motores es el desgaste de los componentes y demás piezas. Aprender a medir y calibrar adecuadamente con el cuidado necesario. Entre los instrumentos de medición estarán el calibrador o pie de rey, el micrómetro o tornillo micrométrico. Al tratarse de motores gastados, las piezas han perdido ciertamente su forma original, aunque esto no se pueda ver a simple vista. También deberán abusar su ingenio para medir, por ejemplo, la cilindrada. Simplemente para mostrarles, pero aquí vamos a ver, wow, vamos a, vamos a dejar de compartir. Wow, no sé qué ha pasado ahora.
Ya ha pasado porque yo apreté uno de más. Vamos a ver. Entonces están, a ver, ya, vamos a ver un ratito. Tengo que, antes de compartir, vamos a dejar de compartir. Y para compartir tengo que ponerles el sonido y optimizar el video. Entonces ahora ya podemos compartir. Esa tu llave parece un micrómetro. Tipo de ola de ola. Cuente, ¿qué han hecho hoy día? ¿Ustedes también han sacado árbol de Lego? ¿Sí? ¿Ya han medido? A ver, enséñenme cómo es un puntos. Estos son los puntos. Esa tu llave parece un micrómetro. ¿No? ¿Ustedes también han sacado árbol de Lego? ¿Sí? ¿Y ya han medido? A ver, enséñame cómo es un árbol de Lego. Estos son los puntos. Tenemos un segundo video. No, no está eso. Está a punto de presionar el cambio y la hacia abajo. Está buena porque esta leva está a punto de presionar el cambio y la de para allá está dejando de presionar ¿Qué dices tú? Ven. ¿Ya les han tomado examen? ¿Cuándo van? Hoy día, ¿no? ¿Qué dices tú? ¿Ya les han tomado examen? ¿Cuándo van? Hoy día, ¿no? Cuénteme algo. Cuénteme algo. Que es individual para cada cilindro. ¿Qué dices tú? ¿Cierto lo que ella dice?
que es individual para cada cilindro. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Cierto lo que ella dice? ¿Qué dices tú? Muy bien. Voy de bruces, cuéntame. Cuando la leva de escape, Muy bien. Voy de bruces, cuéntame. Él es el secretario. Él es el secretario. ya, compresión, y cuando Él es el secretario. Él es el secretario. There's more to machining watch gears than meets the eye. In this video I will introduce some of the secrets behind how these components can be made, including my own take on traditional watchmaking techniques. Unlike the watch screw we made previously, which we mounted in the lathe as bar stock, our gear starts as a the blank could be glued using shellac. In the modern age we can use superglue instead, which is much more convenient. Like the gear itself, this arbor can also be machined on this little watchmaker's lathe. I'm starting from a brass blank 25mm in diameter. Bien, vamos a dejar de que se quedó una dando vueltas y no tenía nada que ver. Entonces seguimos. The steel blank I made previously. It's simply a matter of machining this down to the correct diameter with the spigots mounted in. Tratar de pararlo. Bien. Bien. Caramba. Entonces yo ahora, ¿dónde me he metido? ¿Dónde estamos? No, aquí. El segundo, entonces, primer taller, el taller de motores, el segundo, taller de soldadura al arco. Y dice, los equipos de soldar están presentes
en la gran mayoría de los talleres y fábricas como un proceso de unión permanente. O sea, unión permanente porque una vez que uno suelda ya no se puede separar y entonces muchas piezas se sueldan en forma completa. Por ejemplo, otro tipo de soldadura se utiliza en la fabricación de motores o de carrocería de vehículos, pero nosotros usamos para rellenar piezas gastadas. Ya dijimos que en los talleres de mecánica muchas veces llegan los dueños de fábricas y quieren que se los reponga una pieza que se ha gastado y que o bien no hay repuestos porque ya no se fabrican o por el costo ellos quieren que se las modernice, digamos, las piezas o para que puedan volver a funcionar. Entonces dice, en este de soldadura, el taller de soldadura al arco, importa principalmente la destreza manual y el buen pulso para poder soldar. Frecuentemente las alumnas mujeres se destacan con los mejores cordones de soldadura. Es un proceso de fabricación que no pertenece al taller metalmecánico propiamente tal, sino en forma complementaria. Aquí he puesto aquí unos ejes. Estos ejes tienen engranajes también y se ve que ya están gastados. El segundo, por ejemplo, tiene varios descansos. Seguramente que descansa en el lado izquierdo, en el lado derecho y en el centro. Y el centro también, y entonces giran sobre esos puntos. Es una pieza que gira todo el tiempo y en la parte del centro probablemente se hace una fuerza mucho más grande, de manera que se ha ido desgastando rápidamente. Entonces lo que han hecho aquí es rellenar el eje en esa zona para poderlo, para que se pueda seguir usando, porque está muy mal, ya muy mal. Aquí, por ejemplo, este otro eje tiene un montón de dientes, son engranajes, y para que este eje se pueda usar, le han rellenado los dientes de cada uno de los dientes, se los han rellenado, fíjense. Eso se llama el trabajo de rellenado. Una vez que han rellenado todo, Dije, disculpe, pasa. no se ve nada en lo que está explicando. Eso ingeniero no está compartiendo. ¿Cómo? No está compartiendo la pantalla, no se ve No estoy la... compartiendo. Entonces, ¿dónde Sí. estoy? Escucha, es que me vine aquí. A ver un ratito. Aquí. No, no es aquí, es aquí. Ahí, no. Aquí. Y la reunión. Lo siento. Que me fui a buscar por qué estaba hablando ese tipo ahí. Entonces, aquí estoy mostrando cómo en los talleres de mecánica, sobre todo, se llevan piezas viejas, gastadas, a veces rotas, y entonces primero hay que rellenarlas con soldadura. Esta soldadura, en cada uno de los dientes de esos engranajes, estos chiquititos, se les ha puesto soldadura encima, hasta que sean un poco más grandes que el tamaño original. Y una vez se los ha rellenado, aquí en les decía yo, por ejemplo, en el centro tiene un descanso. No, aquí no tiene dientes, pero se apoya para girar sobre este punto. Entonces ahí gira. Y entonces una vez que se los ha rellenado, se los lleva a un torno y en el torno hay que rehacer ya, esto tiene que tornearse. Un torno no puede hacer dientes el torno, pero sí puede hacer cosas redondas. Entonces una vez que esto se ha rellenado queda muy feo y para poderlo usar hay que pasar el torno por ahí. Igual estos dientes, primero hay que pasarles el torno para que queden redonditos, todo sea un gran círculo, y dentro y después de eso hay que rehacer los dientes, ¿no? Es un trabajo grande el que hay que hacer para una pieza. No se está haciendo esto para 50 piezas iguales, sino que para una sola pieza. Aquí, por ejemplo, taller de video vamos a dar de compartir.
todo es el taller de soldadura. Están haciendo Entonces, esto es simplemente para que ustedes tengan una idea, lo voy a pasar un poco más rápido de cómo se trabaja en el taller, qué son las cosas que hacen. Oye, ustedes habían estado muy atrasadas, ¿no? Los otros ya están armando las patas, ahí están lindísimas. Entonces, en otro curso, ya en este curso tienen pequeñas cabinas para jugar, una mesa de hacer. Está tratando de hacer el carbón de soldadura. Aquí que está en el piso, han hecho varios cordones ahí, entonces está desgastando un poco. Yo les digo que antes yo filmaba cuando estaban trabajando en los talleres. Y después de la noche las veíamos en clase. Y todo el mundo no. Es lo posible trabajar con un planito, que se vea cómo va a ser. Entonces, dejamos de compartir. Y aquí los cambios que se quiere hacer son un poco, nos llevan tiempito. Es un primer video, va a haber otro cortito, un video de soldadura. Segundo video de soldadura. Dejamos de compartir. Están haciendo que se mezclen, pues hacen otra cosa. Están haciendo una zona, unas escombrarías. Dependiendo del semestre, se hacen distintos trabajos. Algunas veces hay pedidos afuera, van a vender. Taller de soldadura y finalmente el taller de tornería. Estamos detenidos viendo qué se hace taller de tornería, en el cual aprenderán a manejar un torno paralelo pequeño, semiautomático, en sus operaciones elementales de cilindrado y refrentado. Como parte del trabajo, cada grupo tendrá que fabricar un conjunto utilizando planos de fabricación. Habitualmente no se acostumbra a leer planos de fabricación en las tornerías de la región. O sea que los torneros normalmente aquí en toda Bolivia, digamos, no trabajan mucho con planos, cuando el plano debería ser lo primero que ellos tienen que hacer, porque él tiene que saber qué dimensiones tiene la pieza en base al plano.
¿no? Pero ellos trabajan, por ejemplo, cuando han rellenado una pieza y la van a rehacer, tienen probablemente la otra pieza y con la otra pieza van trabajando hasta que le quede bien, ¿no? Y esa no es la forma correcta de trabajar, pero para rehacer piezas que están gastadas sí sirve, mejor. El taller exige, sin embargo, que cada estudiante tenga sus propios planos y se acostumbre a leerlos, a interpretarlos, ya que es el procedimiento tecnológico habitual en todas partes del mundo. El instructor deberá comprobar que los conjuntos fabricados por los estudiantes cumplen dimensionalmente con las tolerancias exigidas en los planos. Vamos a ver qué están haciendo aquí. Vamos a darle compartir. Partimos. Hay que 12, de la profundidad, 12. Ahí no. Entonces le dan aquí le van a avanzar. Con ese avanza. Para quedar cónico. Ahí. Retrocedo para atrás, ahí no alto. Retrocedo para atrás, profundidad. Le das otro corto. Otro sentido. Ahí. Ahora me toca a mí. Le doy para atrás yo. Ahora ahí está, ahí. Ya, me toca a mí. Las chicas dijeron que iban a hacer el cono. Ahí, ya. Vengan a manejar. Termina para atrás, le doy vueltas, se van coordinando. Con este avanzas la herramienta y con ese se da la profundidad de corte. A ver, tienes que ver si ya salió. Por eso, pero hay que tener cuidado con las máquinas de herramienta porque, no sé, por ejemplo, este plato tiene un montón de piezas que son sobresalientes y en cualquier momento se pueden agarrar con la ropa que uno trae. Entonces, yo soy partidario de que uno use manga corta, no mangas largas. Mangas largas tienen el problema de que se pueden quedar atoradas en cualquier parte. Aquí, corta siempre manga larga, pero lo ideal sería manga corta. Ustedes se van a comprar, cuando se compren, cómprense lo mismo. Ven todas las partes móviles que tiene el plato. Ese es el plato. Entonces hay varios tornos, 6 o 8 tornos, cada uno con su grupo. Otro grupo. ¿Y ustedes qué están haciendo? Ah, ¿lo han dejado a cuánto? ¿A cuánto de diámetro? 49. 49. Ya está bien eso. Cilindrado 29, la pelamos era 28. ¿Y cuánto se pasaron? ¿Un milímetro a lo largo? ¿Ah? ¿Un milímetro a lo largo se han pasado? No, un poquito acá. No importa, pues se lo corta un poco abajo y ya.
¿Ya has manejado tú? Para que yo te filme. ¿Qué vas a hacer? Ah, ya. Ya lo hicimos ya. Tienes que hacer el cono ahora. Sí, a ver. ¿Les va a explicar todavía cómo hacer el cono? El ingeniero tiene que... Tiene sus planos. El instructor. Podemos estar. Ya ven ustedes cómo se entretienen también como parte del trabajo en el curso. No todo es sufrir, sino que da para estar contento con el trabajo. Ya saben ustedes que cuesta dinero, pero lamentablemente no es... Bueno, todo cuesta dinero, ¿no? Dice, el promedio de las notas obtenidas en los talleres constituye alrededor del 30% de la nota final de la materia. Sin embargo, el verdadero aprovechamiento dependerá de cada uno de los participantes porque, aunque se trata de pequeños grupos, siempre es posible escapar al control. Eso queda ya a conveniencia de cada uno de los estudiantes. Si están pagando dinero, es bueno que lo inviertan bien, o sea que tienen que aprender lo que se están enseñando. Hay gente que se coloca por atrás a reír, están todo el rato mirando nomás, pero no aprenden nada. Entonces, no, hay que aprovechar más bien. Cada vez que hay que hacer algo, uno tiene que estar ahí de voluntario. Como pueden ver, la perspectiva de trabajar manualmente con un overall es bastante entretenida. Vean si pueden exigir de manga corta. El trabajo se realizará con instructores de la Facultad Politécnica de la Universidad, o sea que no son de Ingeniería Industrial, ni mucho menos, ni de nuestra facultad, sino que son de otra facultad. Y tendremos que remunerar el uso de las máquinas. Me han dicho que los que han hecho el taller ahora en el receso han tenido que pagar 150 bolivianos por cada uno de los talleres. O sea que en total han pagado con sus 150 bolivianos, pero lo vale realmente. Entonces, remunerar el uso de las máquinas, eso nos cobran allá, así como la dedicación de los instructores. A pesar de las limitaciones impuestas por la pandemia del coronavirus, en el semestre 2021 fue posible realizar los talleres sin ningún incidente ni menoscabo. O sea, nosotros hemos seguido siempre haciendo talleres. La parte teórica se va a desarrollar utilizando el texto Guía Tecnología Mecánica del profesor de la asignatura. El texto, hecho expresamente para seguir la materia, se puede comprar en la fotocopiadora AAA en la avenida, sobre la avenida Bush 860, frente a la entrada que tiene semáforo de la universidad. Entonces cruzan ustedes el semáforo
y caminan unos 10 pasos, 20 pasos a la izquierda y encuentran la fotocopiadora AAA. Ahí se vende. El texto se acompañará por cuadernillos como el presente que harán las veces de las clases. Las clases teóricas se complementarán con ilustraciones y enlaces, links de los videos que se incluyen en los textos. Adicionalmente, se irán dando tareas que deben ser resueltas individualmente y conservadas en versión digital por cada uno, que consistirán en pequeñas búsquedas en Internet de problemas específicos con un informe personal. No es de ninguna manera suficiente el copiar algún texto, sino que hay que entenderlo. Para su aceptación, el profesor podrá preguntar al azar sobre alguno de ellos o incluir su contenido en algún examen. Esto es lo que hago normalmente yo, un pedacito ¿no? Un pedacito que en realidad es sencillo, pero que me da a mí ideas si ustedes han estado trabajando en eso. Dice, en conjunto tendrán un valor de 10 puntos, no necesitan ser tratados de muchas páginas, normalmente bastarán de 2 a 5 páginas para explicar aceptablemente un tema específico. A veces con una es suficiente. Junto a la nota de ayudantía tendrán un valor de unos 14 puntos. Bueno, más abajo está eso. La valoración detallada de los distintos trabajos dentro de la nota final se será tratada más abajo. Buscaremos la forma de aprovechar el primer tiempo de inactividad en la U para comenzar los talleres. Yo supongo que ustedes ya han ido al mediodía a hablar con Diomer y han quedado ya en formación de grupos y horarios, ¿no? Entonces eso tratamos de aprovechar lo antes posible para que ustedes también los aprovechen lo antes que se pueda. En general, las clases tendrán como lugar, como ahora, por Internet, y los exámenes van a ser presenciales, aquí para nosotros, ¿no? O sea que los exámenes teóricos van a ser presenciales, pero nuestras clases van a ser por Internet. Primera tarea 201 se llama fabricación de un carrito. Suponga que en el taller de soldadura se va a fabricar un carrito portagarrafas, o un carrito portamaletas, o un carrito de compras para el supermercado. Él puede elegir, cada uno puede elegir el que quiera. Si quiere un portagarrafas, o un portamaletas, o un de supermercado. Elegir uno de ellos y hacer un listado de todas las operaciones que deberán realizarse para fabricar el carrito y un diagrama de flujo. Entonces, en este diagrama de flujo corto se elimina todos los transportes, porque hay gente que me hace 4 o 5 páginas y más de la mitad son transportes, que hay que transportar de aquí para allá, de aquí para allá, o si no, también me hacen control. Yo no quiero eso, quiero, por supuesto que habrá que añadirle a ese flujo que me hagan ustedes, habrá que añadirles los transportes que haya que hacer y también las inspecciones, ¿no? Cada cierto tiempo, o sea, cada cierta número de operaciones, habrá que saber si lo que está haciendo está bien, entonces una inspección, pero eso no lo quiero yo. O sea, yo no quiero, sino quiero saber qué entienden ustedes por el trabajo que hay que hacer para hacer un carrito. Suponemos que es un carrito que se va a hacer soldado. Es necesario considerar que no todas las partes y piezas se fabrican en un taller. Algunas partes hay que comprarlas hechas. Si se requieren hacer tornillos o cualquier otra cosa para el carrito, ustedes lo compran. Ponen un listado de los materiales que hay que comprar y dentro de eso van, qué sé yo, las ruedas, los tornillos, los pernos, todo eso se va a comprar, no se va a fabricar. Simplemente lo que se va a hacer en el taller es hacer la soldadura y la conformación general. Información general, formato de tareas. Por las tareas van a ser, cada tarea podrá tener una extensión de 2 a 5 páginas. La primera página va a tener el número de tarea, el tema, el resumen de lo que trata. En este resumen debe destacarse el contenido del tema en forma explicativa, muy cortito.
No quiero que sea simplemente que se lleva aquí el nombre, va a decir qué es lo que se va a hacer en esa tarea. Entonces, detenerla, si, también puede destacarse su importancia con relación a aspectos de relevancia actual. Por ejemplo, la contribución a la ecología. Si no, entonces no hay problema. Y plazo, cada tarea debe entregarse más tardar a la semana de haber sido dada. El formato será un PDF escrito a máquina con ilustraciones a color. Cada uno me lo hará llegar a través de la Secretaría de la Dirección de Carrera. Además, preocúpense de que el chat personal de cada uno aparezca con su nombre, de modo que sea fácil de encontrar. Lo que estamos haciendo ahora es, cada 5 tareas me las juntan y me entregan las 201, 2, 3, 4, 5. Las primeras 5 me las entregan juntas. Ya después, las segundas 5, que es 206, 7, 8, 9, 10, juntas de nuevo, ¿no? Cada 5 tareas juntas, para que sea más fácil para mí corregir. Formato PDF escrito a máquina, con ilustraciones a color. Si necesitan, si no, también, si son claras, pueden ser blanco y negro. Cada uno me lo hará llegar a través de me las dejan en la Secretaría, en la Dirección de Carrera. Desarrollo del tema, después de la primera hoja, una carátula, entonces, cortita, y después viene ya el desarrollo del tema. Dice, copias literales de información de Internet sin modificación alguna, ni comentarios, obtienen nota 0. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces ustedes encontraron el tema en Internet, pero ni siquiera lo han entendido. Entonces le hacen así, ya entra control copy, control paste y ya está. Y muchas veces entonces no tiene nada que ver, o tiene que ver, pero tiene, por ejemplo, aquí una llamada, la llamada número 5, y no aparece en ninguna parte del número 5. Entonces, ¿cómo van a poner esas cosas que así, de esa manera, sin haberlas siquiera visto? Trabajos copiados de otro compañero también obtienen 0. Ambos, para el que copió y para el que dejó copiar. ¿Ya? O sea que es para que cada uno haga un trabajo cortito, pero entendiendo lo que está haciendo. Si no, esas tareas no tienen sentido, si solamente van a llegar y copiar. Si hay alguna fecha, sin alguna fecha de varias tareas, bueno, ya saben entonces, ¿no? Las primeras 5, después del 201, 205, de la 206 a la 210, así. Ponderación de las calificaciones de los trabajos. Exámenes parciales, 33 puntos. Son 2 exámenes parciales y en conjunto los 2 sumados valen 33 puntos. La nota práctica vale 37 puntos. ¿De qué consiste la nota práctica? El promedio de los talleres, 28 puntos. Casi 30 puntos son puros talleres. Las tareas de que estamos hablando, 5%. La ayudantía, van a tener una ayudanta, 4%. Entonces, sumado todo esto da 37. Y el resto es el examen final, 30 puntos. Total, nota final, hasta 100. Entonces vamos a hacer 5 minutos de descanso y comenzamos con metodología. Hacemos un pequeñísimo dejar de compartir. Entonces aquí vamos a hacer. Ingeniero, Sí. no le entendí al referirse con varias tareas. ¿Cuál es el formato la descripción para varias tareas? Las tareas se van a hacer en formato de
hoja de carta. No quiero que las hagan en hoja de oficio. Hay algunos que hacen hoja oficio. Yo prefiero que las hagan en hoja carta. Y engrampadas simplemente no necesitan ponerle ese plástico elegante, porque yo no puedo llevar tantos plásticos a mi casa y yo no los quiero para nada. Entonces simplemente con una grampa, la primera hoja va a ser su nombre, va a decir tecnología mecánica, va a decir tareas de 201 a 205. Entonces dentro ya vienen las tareas. Primero la 201, después la 202, así. Te digo, como un pequeño librito. Un librito de 10 páginas. Y en ese librito están las 5 primeras tareas. El siguiente librito de la 206 a la 210. Entonces lleva su nombre, todo. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a dejar de grabar una grabación. Aquí, esta es la segundo cuadernillo, 2102. Dice metrología y hace primero una introducción, globalización del comercio de partes y piezas. La fabricación de partes y piezas comenzó a ser internacional mucho antes que la gran mayoría de las otras actividades del comercio humanas. Partes y piezas para un conjunto determinado. Por ejemplo, un automóvil japonés o alemán se fabrica en varios países del mundo. Por ejemplo, en algunas piezas se hacen en Brasil, otras se hacen en México, otras se hacen en Hungría, en España, etc. Partes y piezas asignadas comercialmente a las empresas de esos países según ofrezcan las condiciones más convenientes para los compradores, precio, calidad y tiempo. Entonces, fíjense que todas estas, las partes y las piezas que fabrican estos proveedores, se llaman, en Brasil, México, Hungría, se van. Digamos que la fábrica principal está en Alemania o está en Japón. Entonces, todos los proveedores fabrican y mandan en contenedores, mandan las piezas que han fabricado hasta el Japón. Y tienen que llegar el día preciso. Los japoneses han inventado un sistema que se llama Just in Time. O sea que tiene que llegar justo en el momento en que se van a usar. Cuando el mecánico, poco menos que levanta la mano para agarrar la pieza, esa tiene que estar llegando en ese instante. O sea, se trata de lo siguiente, que como fabrican, dice que los dos más grandes fabricantes de automóviles, Toyota y Volkswagen, cada uno fabrica más de 5 millones de unidades por año. ¿Se imaginan lo que es eso? 5 millones entre autos, camionetas, vagonetas, camiones. Entonces, diversos modelos tienen que, dice, unidades por año en paquetes de distintos modelos. Además, van cambiando anualmente. O sea que la cantidad, el enredo con cosas ahí debe ser increíble para no entenderse. Y además, entonces, los fabricantes, la Volkswagen, la Toyota, se comprometen a fabricar repuestos originales por un cierto número de años. Que yo me acuerde eran por 10 años. De repente ahora ya es un poco menos, pero entonces tienen la cantidad de partes y piezas que deben haber. Entonces los japoneses estaban fabricando así y se dieron cuenta de que realmente no era posible ir guardando todas las cosas en un lugar, ¿no? O sea, tener ¿cómo se llama? Tener una bodega donde se guardan todas las piezas y irlas sacando a medida que se van usando, eso sería mortal. Entonces, resulta que las piezas no se guardan en ninguna parte y llegan en el momento preciso. Just in time, llegan en el momento preciso que se van a usar. Aquí, hace un tiempo atrás, hubo un atasco de contenedores no sé, marítimos en algún lugar. Y entonces empezaron a pararse las fábricas porque, ¿por qué? Porque no tienen stock de nada, ninguna parte, ninguna pieza. Todo va llegando y se llega justo en el momento que se necesita para fabricar. Entonces, si se para
El transporte resulta que no pueden seguir trabajando porque, ¿no? Y de otra manera sería carísimo tener todo el stock de repuesto, todas las partes y piezas que se van a usar en algún lugar de la fábrica. Entonces necesitarían lugares enormes y necesitarían una forma de organizarse también de manera que fuera fácil sacar esas cosas. Pero entonces se hace just in time. Pero de todas maneras, necesitan, las piezas se van a fabricar en diversas partes del mundo. Ahora, el Brasil, México ya están fabricando también automóviles, ¿no? O sea que han puesto fábricas de automóviles no solamente para fabricar partes de piezas, sino que la fábrica entera está en Brasil, varias. Ahí están, no sé si está la Ford y la Chevrolet, y también hay Volkswagen. Así en México también. Entonces, la cantidad de cosas que se mueven por todo el mundo es inaudita. Los dos más grandes de Arcadia saben van por año. Además, van caminando. Los fabricantes se comprometen por 10 años. ¿Se imagina lo que es eso? Eso es una locura. Cada empresa tiene decenas de miles de proveedores. Dice que la Toyota, leí en alguna parte, tiene 64.000 proveedores, algo así. Pues resulta que no, ¿qué es lo que quería decir yo? Claro, o sea, cada automóvil, un automóvil moderno, tiene alrededor de unas 14.000 piezas, entre piezas chiquititas, piezas grandes, entre las que se hacen y las que no se hacen, porque hay muchas que no se hacen, sino que se compran simplemente, ¿no es cierto? O hay que tenerlas en stock. Por ejemplo, pernos, tornillos, tuercas, que se fabrican en forma independiente, ¿no? Seguramente tienen algunos requisitos si son para uso automotriz, porque tienen algunas necesidades imperiosas especiales. El automóvil es una pieza, una máquina que va por todas partes, va vibrando, ¿no? Va vibrando por todas partes, entonces todas las partes y piezas que las tiene amarradas, adheridas mediante, algunas van soldadas y otras van amarradas simplemente por un perno y una tuerca, tienden a soltarse. Entonces tienen que tener condiciones especiales y tienen también a desgastarse, o sea, a romperse por fatiga. Entonces puede ser que tengan algunas especiales, pero van a estar, se pueden comprar esas hechas. Entonces no son como las demás, que son unos diseños propios de la Toyota y que entonces la Toyota va a licitar quién fabrica tal cosa, quién fabrica tal otra, etc. El gran secreto para que todo funcione radica en las dimensiones reales de las piezas. ¿Se imaginan ustedes si resulta que lo que mandó el Brasil para juntarlo en el Japón con los Volkswagen, Volkswagen con la Toyota, resulta que no le entra? Entonces, ¿qué cosas se hace? Habrá que votar eso totalmente, o sea que no se puede estar mandando para que los rehagan, para que... No, eso se vota normalmente. Entonces, para que todo funcione como un reloj, porque todo de verdad que funciona como un reloj, las dimensiones reales de las piezas tienen que, no solamente las nominales teóricas, sino que deben ser realmente iguales en la realidad, para que los conjuntos resultantes se puedan armar sin ningún trabajo adicional. Si hubiera que hacerse algún trabajo adicional, ya la cosa murió. Entonces tienen que ser verdaderamente intercambiables. Y para eso las dimensiones tienen que estar tal como dice el papel, tal como dice el plano de fabricación, de tanto a tanto. Entonces, si están de tanto a tanto, eso perfectamente se va a engranar con todo el resto. Pero si sale afuera, ya eso no va, con seguridad que no va a poder
trabajar juntos. Entonces, no solo las nominales teóricas, que deben ser iguales para que los conjuntos resultantes se puedan armar sin ningún trabajo adicional. Para ello, es preciso primero utilizar el mismo sistema de unidades, o sea que si todos vamos a hacer métrico, todos trabajamos en milímetros. En milímetros, y los errores se trabajan, digamos, en micras, ¿no? Milímetros elevado a la -3. Y sistemas de unidades, y segundo, que las unidades de todos los que participan en el intercambio, tanto el cliente como el proveedor, tengan efectivamente el mismo tamaño, incluyendo máquinas, equipos e instrumentos de medición. O sea, esto tiene que ver con el hecho de que se quiere que las dimensiones reales de las piezas, las que realmente tienen, sean en lo que el papel dice, el plano de fabricación dice. Y no es que, no, pero lo que pasa es que yo tengo un metro que es más grande que el de usted. Entonces, en mis dimensiones le hace, pero no en las suyas. Eso no sirve para nada. Entonces, todos tienen que tener las mismas sistemas de unidades, primero. Y segundo, que las unidades que todos usan, de los que participan en el intercambio, tengan efectivamente el mismo tamaño, incluyendo máquinas, equipos e instrumentos de medición. O sea que todo tiene que ser lo que dice que es. Esto entonces lo que ocurre es lo siguiente. Por ejemplo, a Estados Unidos normalmente no puede. Estados Unidos no es un lugar métrico, ¿no? Allí reina a pesar de que ellos han firmado y está de acuerdo a su constitución de que la unidad fundamental es el metro lineal, ya vamos a ver enseguida, pero sin embargo ellos siguen fabricando y haciendo muchas cosas, entre otras cosas los autos lo siguen haciendo en pulgadas. Entonces, no pueden entrar a Estados Unidos si la Toyota quiere vender a Europa sus autos Toyota, tiene que hacer autos en métricos para Europa y tiene que haber en pulgadas para Estados Unidos. No van a dejar entrar. Nosotros aquí, porque es un paisillo de tercera, dejamos entrar lo que fuera, pero allá no. O sea, y si Estados Unidos fabrica camionetas Ford o Chevrolet, quiere venderlas en Europa, entonces tienen que ser métricas. Tienen que fabricarse con... Entonces, de esa manera, todo funciona distinto. Nosotros aquí en las ferreterías, entonces, tenemos todo tipo de tornillos. Los métricos como los de pulgadas. ¿Por qué? Porque no hay una norma verdadera y no hay quien haga respetar esa norma. Pero en los que son países de verdad, eso funciona así. Entonces, y aún así, entonces, tienen el mismo problema. Ya vamos a ver cómo se las ingenian para tener unidades que efectivamente sean del mismo tamaño. Y por otro lado, no se requiere fabricar piezas iguales. Si Brasil está enviando un contenedor con 200.000 piezas de tal tipo, esas 200.000 piezas no son iguales, sino solamente son intercambiables, que tienen que estar de entre más grande que el mínimo aceptable y más chico que el máximo aceptable. Entre medio tiene que estar. Es decir, que cualquiera de las piezas de todo el lote, a pesar de ser ligeramente diferente al resto, puede hacer el trabajo que hacen las demás. Unidades. Entonces esto, nos vamos a ir al texto guía probablemente. Este es el capítulo 1, instrumentos de medición, metrología, medición y calibración. Introducción. Esto lo van a leer ustedes. Disponer de un sistema de unidades que permita expresar numéricamente las magnitudes objeto del análisis, por ejemplo, la forma o el tamaño de partes y piezas, que sea compartido por todos los que participan en la producción de algún componente
destinado a ensamblarse con los demás y funcionar como un conjunto para desempeñar una función específica, es decir, para cumplir adecuadamente la función para la que el conjunto fue diseñado, es una condición indispensable sin la cual no sería posible fabricar la fabricación cooperativa de productos. Dicha condición resulta ser aún más importante si se tiene en cuenta que actualmente en la industria de productos metalmecánicos, las empresas que participan en la fabricación de partes y piezas de un producto, maquinaria o equipo, están frecuentemente asentadas en distintas ciudades, países y aún en distintos continentes. Eso significa no solamente que los nombres tienen que ser iguales, sino que los metros lineales de todos tienen que ser del mismo tamaño. Inicialmente, ¿no? Tienen que tener exactamente el mismo tamaño. Al ser adquiridos y durante su vida útil también, porque esas cosas se van gastando. Entonces, hay que compensar el desgaste o hay que botarlas. Si ya no es igual a lo que debería ser, se bota. Solo así es posible garantizar que las partes de piezas fabricadas en un taller puedan ensamblarse con las de otro taller y constituir un conjunto de plena funcionalidad. Para ello, entonces, se necesita además que los patrones que se utilizan, entonces aquí entra el concepto de patrones. El patrón es el jefe, digamos, ¿no? Los patrones que se utilizan para calibrar o para corregir, compensar el desgaste natural de los instrumentos de medición sean también idénticos y fácilmente accesibles a todos los participantes, a la vez que suficientemente flexibles como para permitir la calibración de todo tipo de instrumentos, ¿no? O sea que ya hemos visto, no solamente nuestros metros tienen que ser igualitos al comienzo, sino que durante toda su vida útil también. O sea que tenemos que tener una forma de corregir el desgaste que va ocurriendo. Y tenemos que volver a la unidad metro que teníamos al comienzo. Entonces tiene que ser lo suficientemente flexibles como para permitir la calibración, o sea, ver si están o no están bien, de todo tipo de instrumentos. Por ejemplo, la yarda, el pie y la pulgada son descendientes directos del brazo, el pie y el pulgar humano, lo cual los hacía accesibles a todos los usuarios, a expensas de su precisión e invariabilidad. O sea, cada uno tenía el pie que tenía, cada uno tenía las manos que tenía. Entonces, las unidades que tenían el pie y la pulgada y que se siguen usando, inicialmente eran los de cada persona, porque son descendientes del brazo y el pie y el pulgar humano. Entonces, cada uno tenía sus propias unidades de medida, pero no eran iguales, ¿no? Pero eso, digamos, en ese tiempo probablemente tampoco era necesario. Entonces, ahora tienen el mismo nombre de pie y de pulgada, pero ya no son los de cada persona, sino que han quedado ya de un tamaño específico para todo el mundo. El patrón internacional de la longitud es una regla metálica o una aleación de platino iridio llamado metro patrón, que se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de Sèvres, Francia. Históricamente el metro se definió como la 10.000.000ª parte de un cuadrante de un meridiano terrestre que pasa por París. O sea, eso lo vamos a ver, estamos viendo eso aquí. Dice aquí la unidad metro lineal, dice el original está grabado en una barra que se conserva en la Oficina de Pesos y Medidas de Sèvres, París, como parte de la conferencia, o sea, se hizo una conferencia donde asistieron todos los países que quisieron, pero prácticamente fueron todos, Conferencia Internacional de Pesos y Medidas. La Oficina de Pesos y Medidas de cada país, porque cada país tiene que tener una oficina de pesos y medidas, los cuales son capaces de decir
qué cosa es un kilo en este país. Entonces, en esta oficina tienen que tener y tienen que poder comprobar y controlar por todas partes que los comerciantes están vendiendo los kilos que dicen que están vendiendo. Entonces, muchas veces, si hacemos un paréntesis, esta oficina no cumple también su cometido, ¿cierto? Pero hay una oficina en cada país. En los países de verdad lo cumple mucho mejor. Es sabido que, por ejemplo, los litros de gasolina que venden a veces suelen estar bastante amañaditos. O sea que no nos venden el litro que dicen, sino que, digamos, 0,95 de litro. Y eso, pues, en un litro hace el 5%, pero si venden 20.000 litros y 200.000 litros en un mes, entonces eso es harta plata. Entonces no son iguales, pero aquí diríamos, esta Conferencia Internacional de Pesos y Medidas trató de que cada uno tuviera la oficina de pesos y medidas de cada país, se llevó una copia. Y esto era entonces una pieza. Posteriormente se redefinió como un múltiplo de la longitud de la onda de la luz anaranjada que emite el Krypton 16 excitado después de ser bombardeado por una partícula gamma. Entonces aquí está, primera definición en 1880. El metro lineal tiene su abreviatura, es M, M, y es igual a una 10 millonésima, quiere decir 10 millones de partes de un cuadrante de un meridiano terrestre. Si este es el mundo, los teóricos de todo el mundo, y especialmente en Francia, que eran los que comandaban en todo ese tiempo, dijeron, bueno, nuestro mundo es una esfera perfecta. Y nosotros la tenemos así, para orientarnos dónde estamos, tenemos los meridianos y los paralelos. Los paralelos son círculos paralelos, tajadas paralelas así, que se han hecho de abajo arriba, de sur al norte, y entonces cada una está numerada. Este, por ejemplo, se llama el Trópico de Cáncer, ese paralelo, que pasa por ciertos lugares. Aquí hay otro. Este es, no sé cuánto se llama, porque lo tapé yo ahí. Y los otros son paralelos. Entonces, los paralelos son paralelos de verdad. Entonces, le han metido un cuchillo de un lado al otro y se van haciendo cada vez más chiquititos a medida que llegamos a los polos. Al otro lado también. Y el del centro, ese se llama el ecuador. Ese paralelo se llama el ecuador porque pasa por el Ecuador. En Sudamérica, por aquí. De ahí. Entonces los otros no se van haciendo más chiquititos y no son paralelos, sino que son círculos mayores. Se hacen los círculos mayores que van girando por todas partes y cada uno entonces se llama un meridiano. Un meridiano o la longitud. Esta es la latitud y esta es la longitud. Entonces está también perfectamente, hoy día ya con tanto tiempo que son los que estudian y hacen esas cosas, que ya está perfectamente hecho, ¿no es cierto? Entonces vienen y cada una es un círculo máximo, que si nosotros sacáramos un cuchillo, digamos, o una sierra para cortar ese círculo máximo pasaría por el centro de esta bola, que es el mundo. Entonces, cada uno de estos es un círculo máximo cuyo centro es el centro de la esfera, de la esfera. Entonces teóricamente tomaron una cuarta parte, dice, un cuadrante, porque tenemos 4 cuadrantes, ¿no es cierto? 1 el de arriba, 2 el de abajo, 3 el de atrás abajo y 4 el de atrás arriba. Son 4 cuadrantes. Entonces tomaron un solo cuadrante y lo dividieron en 10 millones de partes. Y dijeron, cada una de estas partes es un metro patrón.
Entonces construyeron en un material que se llama el ínbar, que tiene una variación por temperatura muy pequeña, muy bajita. Entonces ahí le pusieron 2 incrustaciones a la distancia donde tenía que venir el metro, para que fuera todavía más noble. Le hicieron unas incrustaciones de oro. Y ahí una rayita a la izquierda, otra rayita a la derecha, y la distancia entre esas 2 rayitas es el metro lineal. Así se definió en 1880. Pero claro, o sea, ya la gente empezó a decir, escucha, ¿quién tiene en su casa un metro lineal? ¿Cómo podemos saber nosotros cómo es exactamente el metro lineal? Y entonces los físicos, sobre todo, entonces dijeron, no, hay que buscar otra cosa. Pero recién en 1960 se cambió la definición de metro. Entonces se buscó esto. Para eso se utilizó el Krypton 86. Este es el núcleo del Krypton 86, por ejemplo. Y entonces se lo bombardeó. Se lo bombardea con partículas gamma. Y cuando se lo bombardea con partículas gamma, los electrones que giran alrededor del núcleo se excitan, se dice, y pasan de la órbita que estaban ocupando, la E1, se pasan a la E2 y a la E3, a las que hubiera, ¿no? Y entonces ese es un núcleo excitado de cripto. Y después de un tiempo, entonces pasa, esta verde es el nivel de energía que tenía originalmente el electrón. Pero como lo excitaron, se subió hasta E2 y hasta E3. O sea que el electrón aquí afuera tiene una energía más alta. Después de un cierto tiempo, el electrón vuelve a su sitio, a la E1, a la órbita E1, y entonces baja de energía. Se va, lógicamente, a un lugar de energía más baja. Eso quiere decir que hay una diferencia de energía entre la posición original, entre la órbita E3 hasta la órbita E1. ¿Y qué ocurre entonces con la energía que va a aparecer? Entonces esa energía aparece como un rayo de luz, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ha bajado de la E3 hasta la E1 y suelta un rayo. Un fotón se libera con la energía. Y esa energía entonces se viene aquí. Esto es lo que han hecho los físicos también, fíjense. Esta es ¿cómo se llama? La órbita número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, hasta infinita. La infinita es cuando se escapó. Entonces, cuando va entrando, aquí generan siempre un fotón, pero ese fotón es como una onda electromagnética, pero puede estar, si este es el espectro de frecuencias, solamente una parte es la luz visible, la que nosotros vemos con nuestros ojos. Más abajo están las UV y más arriba los infrarrojos, ¿no? Entonces, las longitudes de onda visibles están en esta zona y corresponden a, por ejemplo, aquí va a ir de la E5 a la E2, de la E3, de la E4 a la E2, de la E3 a la E2. Entonces sirven distintos colores visibles, el infrarrojo y el ultravioleta, UV. Y cada una se llama el Fund, Bracket, Paschen, Balm, etc. Entonces, delta E es H por ni, y es entonces entonces los físicos dijeron, si nosotros medimos de esa luz anaranjada que sale del núcleo del Krypton 86, sale una luz anaranjada del espectro visible aquí, la luz anaranjada esa, porque el electrón cae de aquí a acá.
Entonces se miden 1.650.763,73 longitudes onda de esta luz anaranjada, y eso es un metro. Entonces, esta fue en 1960. Yo no sé quiénes aceptaron, pero la 11ª Conferencia Internacional de Pesos y Medidas adoptó esta nueva definición de metro. Dice, todas las ilustraciones están puestas para una mejor comprensión. Estudienlas así. Entender. No se pretende que aprendan de memoria ningún detalle. Yo no voy a preguntar esto de memoria en ningún examen. Así que es más bien para entender qué es lo que han hecho, ¿no? Los que han venido mucho antes de nosotros y los que deciden estas cosas. Pero de todas maneras, entonces, estos son los patrones. Esta barra de Invar, que se inventaron primero, la 10.000.000ª parte, y que se guarda entonces en una oficina de Sèvres en París. Ese es un patrón primario. Lo tienen solamente en las oficinas de pesos y medidas de cada país. Pero el señor que tiene una metalmecánica no puede aspirar a tener un metro en su taller, y si lo tuviera no sabría qué hacer con eso. Entonces, se llaman patrones primarios. Este también. ¿Quién se va a poner a medir 1.650.000, etcétera, longitudes de onda de la luz anaranjada? Entonces nosotros nos explicamos eso, pero dice, sin embargo, ninguno de esos patrones internacionales, llamados patrones primarios, que podrían asegurar lo que se requiere, se pueden usar en un taller metalmecánico. Para cubrir esa necesidad imprescindible, apareció un señor que era un armero, un señor que fabricaba armas, el señor Johansson. Y ese se inventó los calibres prismáticos Johansson, unos calibres prismáticos que se les ha llamado Johansson en honor al que inventó. Y esos son patrones secundarios que pueden estar en cada una de las fábricas, ¿no? Cada uno se puede comprar. Aquí, en el texto, antes de hacer eso, el metro quedó como una distancia entre dos rayas grabadas en unas piezas de oro insertadas cerca de los extremos de una regla metálica de Sèvres, cuando ésta se encuentra a 0 grados. Por ser único, este patrón es inaccesible a los usuarios. Se han hecho copias de él llamadas patrones que han sido distribuidas a las oficinas de normalización de los distintos países. Por otra parte, siendo necesaria una mayor precisión y reproducibilidad, en 1960 se adoptó la definición física del metro lineal. Definiciones. Entonces, también nosotros aquí para la metrología vamos a adoptar dos definiciones, una que es medir y otra cosa que es calibrar. Dice, medir es determinar la magnitud de alguna cosa en unidades escalares. Dicha magnitud puede ser la temperatura que tiene este objeto, la masa que tiene un cuerpo, puede ser cualquier otra propiedad. Sin embargo, a nosotros en metalmecánica nos interesan las distancias, porque tenemos que ver con forma de objetos, ¿no? Entonces, tiene especial importancia las longitudes lineales, o sea, la distancia entre dos puntos que no siempre están dados, pero esa distancia le llamamos entonces una unidad de longitud. Ejemplos de longitudes lineales son, por ejemplo, el diámetro de un cilindro, la profundidad de un agujero, el espesor o el grosor de un paralelepípedo, etc. Y el otro concepto alternativo al de medir es el concepto de calibrar. Entonces, cuando alguien mide, me entregan una cantidad dada de unidades. Por ejemplo, si están midiendo en metros o en milímetros, dicen 47,98 milímetros. Y dice escalares, o sea que no tienen dirección, ni es en 45 grados, ni nada. Simplemente da cuánto si nosotros ponemos
la comparamos con las unidades que tenemos, da 47,83 milímetros. O sea que el resultado de medir es un número. El número que está contenido de las unidades que estamos usando. Y el otro, entonces, calibrar significa determinar por comparación si una magnitud dada es mayor o es menor que la magnitud especificada, sin que sea necesario conocer su magnitud, la medida, sino solamente por comparación, saber si es mayor o menor. La calibración se puede realizar en forma directa o indirecta. O sea que aquí el resultado de la calibración va a ser, ¿es del mismo tamaño o no es del mismo tamaño? ¿No? Y dice, entonces, se puede calibrar. Si se calibra en forma directa, se lo está haciendo con la otra parte, ¿no? Por ejemplo, un lapicero con la tapa del lapicero. Tiene que dar bien, tiene que dar entrar y salir bien, de manera que quede fijo y no se vaya a escapar, digamos, cuando yo lo guardo, después aparece destapado, o cuando yo lo tapo, después ya no sé cómo lo voy a abrir, porque no es tan fuerte la cierre. Entonces, calibración directa se realiza con la otra parte. De manera que, por ejemplo, si se fabrica un eje, se lo puede probar con el descanso, que sería un agujero, en el cual irá colocado. Entonces, no será importante saber qué diámetro tiene el eje, sino será solamente importante si tiene el tamaño adecuado para caber en el agujero, sin quedar suelto ni ser, no quedar demasiado abotagante. Y la calibración, en lugar de ser directa, puede ser también indirecta. Si se realiza mediante algún instrumento que represente a la otra parte. Cuando se fabrica en serie, cientos o miles de ejemplares en una misma pieza, ya no es posible realizar la calibración directa, ya que se fabricarán muchas piezas equivalentes, intercambiables para poder armar o ensamblar igual número de conjuntos equivalentes. En ese caso, se utiliza un instrumento llamado calibre, que representa a la otra parte en la comparación o en la calibración. Esto aquí hay simplemente es para que ustedes puedan saber por qué hay esos. O sea, el sistema métrico es un sistema de medición por a ver, vamos a ver qué dice, ¿no? Se presentan en este apartado solamente las unidades de medida que se utilizarán en el texto. Sin embargo, se han incluido también sistemas de prefijos utilizado por el sistema ISO, que tiene un uso general y es el siguiente. Entonces se van agrupando. Si tenemos una unidad básica, que es, por ejemplo, el metro. El metro, unidad básica, cuando tenemos 10 metros, le llamamos el decámetro. Si tenemos 100 metros, le llamamos el hectómetro. Si tenemos 1000 metros, que es 10 al cubo, o sea que y sigue hacia arriba el kilo, el mega, el giga, tera, peta, hexa. Y hacia abajo, deci, si es 10 a la menos 1, centi, si es 10 a la menos 2, si es mili, si es 10 a la menos 3, o sea que es la milésima parte del milímetro, es la milésima parte de un metro. Micro, 10 a la menos 6, es la millonésima parte de un metro, y así sucesivamente. Entonces, para pasar de una unidad a la siguiente, simplemente tenemos que multiplicar o dividir por 10 en el sistema métrico. Actualmente consiste en el mundo el sistema métrico y el internacional y el sistema inglés. Las unidades de uso más frecuente en la metalmecánica son, primero, el sistema métrico internacional. Entonces, el metro es la base del sistema métrico decimal. Se llama decimal porque utiliza números decimales, ¿no? El milímetro, 10 a la menos 3 metros, es la unidad base para la construcción de máquinas. O sea que, a pesar de que el metro es la unidad de longitud del sistema métrico decimal, para nosotros la unidad básica va a ser el milímetro, que es 10 a la menos 3 metros.
El micrómetro como unidad para expresar las variaciones y los errores de las longitudes. O sea que las longitudes se van a medir en milímetros y los errores se van a medir en micras o micrómetros, que son 10 a la menos 6. O sea que un metro tiene 1.000.000 de micras. Un metro tiene 1.000 milímetros y tiene 1.000.000 de micras. Un milímetro tiene 1.000 micras. O sea que si unas rayitas que tenemos en nuestra regla del lado una al lado de la otra, tan pequeñito, si eso lo dividimos en 1.000 partes, tenemos un micrómetro. Y entonces el milímetro se utiliza unidad base para medir longitudes y la micra o micrómetro, la unidad base para expresar los errores o las variaciones. Aquí entonces la abreviatura de milímetro es mm y la abreviatura de micrómetro es una mi griega con m, micrómetro. En el sistema inglés, por su parte, vamos a dejar aquí porque ya nos ha dado la hora, ¿no es cierto? Y hay gente que tiene clases después. Entonces, nos iríamos viendo el viernes. Dejamos de compartir. Continuamos el viernes. Vamos a dejar de grabar.